sea, no la puede aplicar a la solución de problemas, lo cual es, digamos, un fracaso de la educación, es sacar gente con mucha erudición, con muchos conocimientos, perdón, con mucha información, pero que no la puede utilizar, no sirve para nada. Gravísimo. Ese es un problema muy importante. Pero además es un problema muy importante desde el punto de vista social y político, porque estos problemas de la mala calidad de la educación pues son, digamos, desafortunadamente muy endémicos en el sector público. Y por tanto, pues evidentemente eso lo que implica, piensen en términos de ciudadanía, piensen en términos de formación de sociedad. Si un gran porcentaje de nuestros jóvenes no salen como jóvenes pensantes, con capacidades intelectuales importantes, con capacidades de pensar, de raciocinar, de argumentar, de leer, de estudiar, de investigar, ¿qué tipo de ciudadano estamos creando? Un ciudadano tonto, tan tonto que ahí lo tenemos, votando siempre ciegamente por los mismos animatos de siempre. Es que damos cuenta que la situación política de Colombia es justamente el resultado de la cantidad de tontos que hay por fuera, que pasaron por la escuela y que nunca supieron pensar, nunca pudieron tomar decisiones importantes de orden político, ideológico, con respecto al futuro del país, y que siguieron votando por los mismos de siempre, por los mismos partidos, por los mismos, en muchos casos, por los mismos ladrones de siempre, por los mismos avivantos de siempre que los engañaron, etcétera, etcétera. Bueno, en Colombia la mayoría de la gente no lee. Colombia es uno de los países del mundo donde menos se lee y donde más se ven telenovelas estúpidas por la noche. Entonces, fíjense qué nivel cultural tiene nuestra población. Y cuando una población tiene pocos niveles de lectura, pues evidente, digamos, desde el punto de vista cultural, político, ideológico, intelectual, pues está supremamente pobre, atrasado, fácilmente manipulado por cualquier líder, por cualquier idea, por cualquier partido, por cualquier mesías. Bueno, entonces ahí tenemos un problema importante que es la calidad de la educación en Colombia, y desde el punto de vista social y político la gran digamos desigualdad que se genera todos los días entre los colegios privados de élite, donde se están educando jóvenes con niveles de calidad completamente distintos, bilingües, trilingües, con capacidad de investigación, etcétera, etcétera, y muchos de nuestros colegios públicos, donde se educa la mayoría de nuestros jóvenes, futuros ciudadanos y votantes y trabajadores, que no saben leer, que no saben escribir. Y el tema de no saber escribir no solamente es porque lo dice la prueba PISA o las pruebas de saber. Mire, yo soy profesor de la Universidad Nacional y es la universidad más selectiva del país. Nosotros estamos recibiendo el 7% nomás de los aspirantes en promedio, y en algunas carreras recibimos solamente el 3% o 4%. Y sin embargo, a pesar de esa altísima selectividad, tenemos estudiantes que no saben escribir, que no saben comprender textos complejos y que no saben conceptualizar. Imagínense. Si esa pequeña élite supremamente selecta que logró pasar ese 7% de umbral en la nacional, ¿sí?, y que logró un cupo, tiene muchos de ellos problemas importantes de comunicación, de hablar, de argumentar, de conceptualizar. Muchos de ellos, y este es un problema, digamos, para la academia, la Universidad Colombiana, muchos de los textos importantes hoy día en todos los campos de la ciencia, pero están en español. Entonces, nuestros estudiantes, si no son bilingües, pues sencillamente están en el lugar equivocado. Así de sencillo es. Están en el lugar equivocado. ¿Cuántos de nuestros estudiantes salen con niveles importantes de bilingüismo de los colegios públicos? Muy pocos. Pero tampoco muchos de ellos salen con la capacidad para comprender un texto complejo, un texto teórico. Si no saben comprender
textos complejos, teóricos, abstractos, entonces también están en el lugar equivocado. Y las estadísticas que se daban hace un rato en el grupo sobre medio superior, donde se decía que en Colombia tenemos tasas de deserción en el medio superior de más del 40%, pues parte de esa deserción es porque tiene que ver con la deserción académica, es decir, muchísimos estudiantes que sencillamente dijeron: yo quise estudiar esta cosa, pero no soy capaz, no puedo. Si están pues en universidades exigentes, porque si están en la San Martín o en otros, pues no hay ningún problema, todos pasan. Claro, o sea, en Colombia tenemos una clarísima jerarquía de calidad en las instituciones. Entonces, hay instituciones colombianas donde lo que se interesa es tener matrícula para poder pagar o mal pagar a unos cuantos docentes y funcionar. Ese era el esquema de San Martín, y de muchas otras, hay por lo menos 80 más así. Pero si hablamos de las 10, 20 universidades importantes en Colombia, digamos, cuyos títulos tienen valor real en el mercado de trabajo, gran parte de la deserción allí es porque las exigencias académicas son muy altas y estos estudiantes no dan la talla. Todo este tema de las becas Gina, de los 10.000 muchachos estos, pues muchos de ellos van a encontrar, los que están en universidades significativas, que desde el primer semestre la mayor parte de los textos son en inglés, y ese va a ser un obstáculo importante y una fuente de deserción y de deuda para la familia. O sea, ese es el dulce envenenado que llamaba un colega. Esas becas son un dulce envenenado que, dependiendo de dónde las aplique uno, le va mejor. Pero si uno las aplica en universidades de cuarto nivel, pues va bien, se gradúa. Pero si se aplica en universidades de alta exigencia, va a haber problemas muy complicados de deserción. Bueno, seguimos con la lista de problemas. Bueno, también hay que decirle que los docentes, la profesión docente en Colombia está llena de problemas. Ya ha habido recientemente varios estudios sobre quiénes son los docentes, quiénes son ustedes, de dónde vienen, cuál es su nivel intelectual, su nivel de capital cultural, cómo les va a ustedes en las pruebas Saber 11, Saber Pro, de competencias generales. Y bueno, hay que decir las cosas como son. Los egresados de las facultades de educación les va muy mal comparativamente a los egresados de las otras áreas de conocimiento en las pruebas Saber 11, Saber Pro, les va muy mal. Y eso es gravísimo, porque entonces uno dice: si los docentes, que son los formadores futuros de los jóvenes, les va tan mal en estas pruebas de competencias generales, entonces pues es como un círculo vicioso, que entonces ellos tampoco tienen, por dicho, nadie da lo que no tiene, ¿sí? Y si yo no tengo competencias generales muy altas al ser docente, pues yo tampoco puedo darle a mis estudiantes eso que están aspirando, y por tanto se refuerza el círculo vicioso de la mala calidad de la educación pública, el bajo estatus social de la educación pública y todo lo que yo acabo de decir hace poco. Lo cual quiere decir que este otro título, licenciaturas en crisis, yo más bien lo podría decir facultades de educación en crisis, o más bien lo podría decir en términos de el modelo tradicional, viejo, arcaico, antiguo de formación de docentes en el país está en crisis. Y está en crisis por esa no resuelta dicotomía entre la formación en la disciplina y lo que se llama formación pedagógica. Y por tanto, digamos, ese problema requiere pensar de maneras distintas las licenciaturas, o pensar de maneras distintas el papel de la Facultad de Educación, si las cerramos y creamos otras formas de educación, de formación de los docentes. Pero digamos, pienso que este es un tema absolutamente urgente e importante en este país. Y estos temas no están necesariamente en la agenda política, pero son temas que, digamos, que pues un proyecto como este tiene que vehiculizar, movilizar, etcétera, porque son muy pocos los que están pensando de manera, digamos, si yo viniera de una facultad de educación, seguramente
yo no estaría diciendo lo que estoy diciendo. Pero como yo no vengo de una facultad de educación y tengo una perspectiva distinta y una experiencia distinta de formación de docentes, puedo perfectamente, digamos, tener un rol importante en el cuestionamiento de esa tradición, porque al fin y al cabo, formarse como licenciado en la facultad de educación no necesariamente es la única forma en el mundo de formación de docentes. Es una tradición, pero las tradiciones tienen que cambiar cuando las sociedades cambian y cuando las necesidades cambian. Bueno, aquí lo que quiero decir con esta idea, que la vamos a ver muy brevemente, es que estos temas de la calidad de la educación pues tienen que ver básicamente con la formación de la sociedad democrática, con la formación de la ciudadanía. Y que uno de los elementos más importantes de la formación de la ciudadanía es la formación del sujeto político. Y el sujeto político, como ya lo hemos hablado, necesita tener unos estándares, unos niveles, unos parámetros, unos objetivos de calidad de la educación que le permitan comprender la complejidad de la sociedad moderna, tener capacidad de conceptualizar datos, ya lo he mencionado. Esto evidentemente entonces nos remite a lo que ya acabo de mencionar. ¿Cuál es el contexto social, cultural, laboral de la profesión docente en Colombia? ¿Hacemos? Con esto lo que quiero decir es que además de que tenemos pruebas nacionales, un factor muy interesante, digamos, de vernos en el espejo de otros han sido las pruebas internacionales, donde nos hemos visto comparados con otros países y entonces es donde hemos visto estos problemas que ya mencioné anteriormente de la mala calidad de la educación de los estudiantes en matemáticas, en ciencia, en solución de problemas, en lectoescritura, etcétera, etcétera. Y quiero señalar únicamente la importancia de este tema de las competencias generales de los docentes y de su capital cultural. Docentes que no leen, docentes que no son bilingües, docentes que no están totalmente enterados de la situación social, política y económica del país, pues ¿qué le pueden dar a sus estudiantes? ¿Qué le pueden dar a sus estudiantes? Lo que está en los manuales. Pero los estudiantes, ustedes saben perfectamente bien, los estudiantes exigen de ustedes orientación, guía, respuestas, interpretación, conocimiento del mundo contemporáneo, del tema de la paz, del tema del sexo, de las drogas, de la violencia, de los derechos de los homosexuales, de la religión, de las creencias. Esos son, digamos, aspectos sumamente importantes de la relación del docente con sus estudiantes. La relación no es únicamente yo soy profesor de matemáticas y solamente soy matemáticas, y chao, me voy, no voy a hablar de nada. Yo creo que los estudiantes tienen también la necesidad de tener una relación con el docente como un modelo de rol que sea una relación que trascienda sus disciplinas sagrada, estructurada a los otros temas de la formación del estudiante en el mundo contemporáneo. Pasemos. Bueno, esto ya lo he mencionado un poco antes, entonces lo importante es la última parte, en el sentido de que nuestros referentes tradicionales de calidad de la educación han sido todos localistas, autorreferidos. Entonces, durante muchísimo tiempo nos encantaba pues, vernos en el espejo de las pruebas Saber 11, y para de contar, pero en el mundo globalizado, en el mundo interdependiente, en el mundo internacionalizado, eso ya no puede continuar. Y por tanto, digamos, la educación colombiana está siendo cada vez más vista, analizada, evaluada desde la perspectiva de los espejos de los otros, de los estándares de otras naciones, de otros países. Y por tanto, digamos, es necesario que la educación en Colombia tome en cuenta que ya hemos superado esos niveles localistas, autorreferidos, tradicionales, ¿no? Que generalmente
realmente son de una gran pobreza cultural y que tenemos que elevar el nivel de la educación a los estándares internacionales. Ya lo había dicho, las competencias intelectuales generales son mucho más que el aprendizaje de unas asignaturas. Entonces, eso trae, digamos, a reflexión el tema pedagógico y curricular. Si nuestra estructura curricular está basada en asignaturas, ¿es eso la forma adecuada de organizar el proceso de formación? Siendo que de todas maneras los contenidos de muchas asignaturas son naturalmente interdisciplinarios. Pero están los docentes capacitados disciplinariamente o interdisciplinariamente para poder integrar conocimientos, o nos han formado en una disciplina, en una asignatura, en un conjunto de contenidos y para de contar. Y cómo de todas maneras en cada asignatura poder generar lo que ya he mencionado varias veces, las competencias intelectuales generales, la capacidad de indagación, de búsqueda de información, de conceptualización, de abstracción, de comunicación, de argumentación. ¿Cuántos de nuestros docentes forman en el estudiante la capacidad de argumentación, de debate, que es parte fundamental de la vida futura de cualquier profesional? De hecho, los profesionales exitosos solo se pueden hablar en público, se pueden argumentar, se pueden escribir proyectos, artículos, lo que sea. O sea, las capacidades comunicativas no se forman al final de la universidad, se forman desde la secundaria. ¿Qué experiencias curriculares y pedagógicas hay en la secundaria para formar en la capacidad argumentativa? ¿Cuántos espacios de debate cultural, político, religioso hay en los colegios? Sin eso, pues evidentemente es muy difícil elevar el nivel intelectual de la formación de los estudiantes. Pero como estos espacios no son las materias, las asignaturas, las áreas curriculares, muchos colegios sencillamente su organización curricular es la dictadera de clases por asignaturas y todo lo demás se olvidó. Y lo demás sería más importante. Comparado con otros colegios, desafortunadamente colegios privados, muy buenos de élite, la situación es completamente distinta. En muchos de esos colegios, desde el grado sexto, séptimo, octavo en adelante, los estudiantes están participando en debates, en escenarios de argumentación, en escribir papers y documentos y debatirlos en público, en elaborar pequeños proyectos de investigación y sostenerlos en público con sus pares y con los docentes. Sus trabajos de grado, al salir del bachillerato de grado 11, muchos de ellos exigen una tesis. Y las tesis son tesis sobre un tema que el estudiante tiene que defenderlo en público, frente a todos sus pares y frente a un grupo de expertos que lo acribillan a preguntas para ver hasta qué punto esa persona es competente argumentativamente, intelectualmente en esos campos. Entonces, digamos, esto es mucho más importante, mucho más importante que la formación tradicional en las áreas curriculares clásicas. Bueno, y todo esto, todo lo que estoy haciendo, encuentra, digamos, una razón de ser en estas ideas generales. Y es que estamos entrando a una nueva sociedad que podemos llamar la sociedad del conocimiento, la sociedad de la ciencia y la tecnología, la sociedad en la cual, digamos, el valor de una sociedad, la capacidad de una sociedad se mide por el nivel intelectual de sus miembros, no solamente por el número de científicos o tecnólogos o ingenieros de alto nivel, eso es un indicador importante, pero además por el mayor nivel intelectual cultural de la población, que es lo que permite a la sociedad tener ámbitos democráticos, ámbitos de debate, ámbitos de interacción política, de creación de alternativas completamente distintas a las tradicionales. Hoy día el capital económico de los países depende fundamentalmente del capital intelectual
es decir, de las ideas, de la investigación, de la capacidad de investigación, de la capacidad de generar nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas soluciones a problemas. Entonces, el capital económico físico ya no es tan importante, porque ese capital económico existe y corre a financiar los proyectos intelectuales significativos en las sociedades contemporáneas. Este país no tiene con quién. O sea, la tragedia de Colombia en este momento es que, como se convirtió en un país monoexportador de carbón, petróleo y otras cositas, ¿sí?, no se ha desarrollado el ámbito de la ciencia y la tecnología y por tanto no tenemos con quién. Si en algún momento en este país se quisiera hacer un proyecto de desarrollo industrial importante, no hay con quién, no tenemos suficientes matemáticos, ni físicos, ni químicos, ni biólogos, ni biotecnólogos, ni ingenieros altamente calificados. No tenemos con quién. Porque este indicador, grado de graduados y de científicos, o sea, el porcentaje de graduados científicos en Colombia es bajísimo. Ya en la reunión anterior sobre el nivel superior hablábamos de cómo en Colombia la mayor parte de los egresados en la matrícula se concentra en áreas que tienen que ver básicamente con la administración de empresas, finanzas, contaduría y derecho. O sea, tenemos una cantidad de administradores para administrar la crisis. Pero con administradores y abogados este país no sale adelante porque no hay capacidad creativa en la operación colombiana. ¿Sí? Ya eso lo he dicho, pues pasa. Bueno, quiero detenerme un poquito más en esto, y es que los resultados de Colombia en las diferentes pruebas que ya tenemos varios años, las pruebas TIMSS, que son las pruebas de matemáticas y ciencias, PISA, ponerle los resultados del 2012, lo que señala fundamentalmente es que lo que se hacía en este país o es muy atrasado, o muy obsoleto, o muy irrelevante, y que de todas maneras son distintos de los estándares internacionales. Las matemáticas y las ciencias naturales que se enseñan en Colombia o son obsoletas o no forman la capacidad de solución de problemas científicos, lo que señala la mala calidad de la formación de docentes y su obsolescencia y atraso en muchas áreas del conocimiento. Bueno, creo que ustedes conocen algunas de estas estadísticas. Yo sinceramente las voy a pasar muy rápidamente porque no trato pues de abundar en las malas noticias, pero ya ustedes lo conocen. La mayoría de los estudiantes colombianos no saben, no comprenden lo que leen, ¿no? La mayoría de las matemáticas está, digamos, por los niveles más bajos de comprensión de las matemáticas. ¿Pasa? Ese se me salió. Bueno, hay datos adicionales sobre esta crisis tan importante en el ámbito de la distribución de los resultados de los colombianos, de los colombianos en las pruebas PISA. Por eso, el resultado general es que estamos supremamente mal en lectura, en lectoescritura, en matemáticas, en ciencias, ¿sí? Pero eso es parte, digamos, del argumento que te voy a utilizar para más adelante. Eso quiere decir, por ejemplo, que si hay 4 niveles de distribución de los estudiantes pues no participan prácticamente, es mínima proporción en el nivel 4, de mayor nivel, digamos, de comprensión, en este caso de los estudios científicos básicos. Creo que le repartieron la audiencia. Entonces ahí están esos datos, entonces digamos yo voy a
Todos esos datos ya están en la ponencia, entonces. Gracias. Bueno, me parece importante señalar esto. Yo estaba hablando de competencias generales como objetivo fundamental de la educación y quiero plantearles esta lista tan interesante que sale de un proyecto que se hizo en América Latina, pero que forma parte, digamos, de una serie de estudios internacionales que se llama el proyecto Tuning de competencias que se esperan en el trabajo, en el mundo laboral. Son muchas más y están clasificadas por diferentes categorías, pues yo digamos, creo que estas 12 son como las más interesantes. Ya mencioné algunas: capacidad de abstracción, análisis y síntesis, capacidad de aprendizaje y actualización continuas. Ojo, miren lo que pasa con esa. Nuestros estudiantes, todos y todos ustedes también, tienen una vida laboral de por lo menos 40 años. Ya hace cuento que uno trabajaba 20 años y se jubilaba. Ese es un privilegio solamente en algunos militares y policías, y eso se acabó. La vida laboral es larga, y en esta larga vida laboral todo cambia. Cambian los conocimientos, las tecnologías, cambia el mercado laboral, cambian las ocupaciones, los oficios, todo cambia. Y si un estudiante no tiene capacidad de adaptación, de aprendizaje y actualización continuas, queda completamente obsoleto, no tiene en el tiempo posibilidades de promoción laboral donde sea que trabaje. Por tanto, fíjense que desde esta perspectiva de largo tiempo, un valor o una competencia fundamental de la educación es dar al estudiante esa capacidad de aprendizaje y de actualización continuas para que esté continuamente actualizándose en cualquier campo de la actividad intelectual o laboral donde esté. Así como a ustedes les toca continuamente actualizarse en el campo en el que cada uno es competente, porque se ha formado. Si alguno de ustedes no se actualiza, pues evidentemente, ¿qué hace? Pues recurre a los manuales. Sus clases se convierten rutinarios de manuales, pero eso no es, digamos, lo deseable de mi conducta. Bueno, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, fundamental en cualquier ámbito de la vida. Cualquier profesional que no tenga esa capacidad, pues evidentemente es un mal profesional, es un pobre profesional. Es un tipo pues, que si alguien lo contrata, pues se arrepiente rápidamente de haberlo contratado, y en el tiempo nunca va a poder promoverse en el mundo laboral porque no tiene una capacidad de resolver problemas en ningún ámbito. Capacidad crítica y autocrítica, capacidad de investigación. En el mundo de la información, el que no tenga esas habilidades para buscar, procesar y sistematizar información, pues está. Con nuestros estudiantes, donde yo trabajo en la Nacional y en el departamento, pues hace unos años todo el conocimiento estaba en libros, y en los libros pasaban a la fotocopiadora, ¿no? Y entonces la fotocopiadora era el gran negocio de la Universidad Nacional, porque los estudiantes iban a comprar fotocopias y eso era el conocimiento. Se acabó. Ahora los estudiantes hay que decirles, mire, tal concepto, tal problema, tal tema, investiguen, busquen en internet, busquen en todas las redes, en los journals, en lo que sea, busquen. Y dentro de 8 días o 3 días entregan resultados de su investigación. Entonces ya la educación no es repetir lo que diga un libro, porque eso es quedarse en el pasado, sobre todo en las ciencias, es quedarse en el pasado. Capacidad de investigación es fundamental. Habilidades para buscar y analizar información. Competencias orales escritas. En el mundo moderno, el que no sepa hablar en público, pues es un profesional de segunda, de tercera o de cuarta. No tiene oportunidades, no se abre oportunidades. El que no escribe tampoco descolla en el mundo intelectual, ni político, ni laboral. Eso es lo que le pasa a muchos de nuestros jóvenes. Entonces van a ser pobres profesionales, pobres egresados de la media.
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Eso fue lo que PISA nos hizo ver que nuestros estudiantes no tenían esa capacidad. Los estudiantes le podían tal vez repetir muy fielmente unas ecuaciones o unas fórmulas o unos conceptos o informaciones sobre la célula, pero no tienen la capacidad de aplicar eso a la solución de problemas o de articularlo con otros conocimientos para comprender un fenómeno. El que no es por lo menos bilingüe hoy día está en la olla. Está muy mal ubicado en el mundo, no es competitivo, no solamente porque no va a poder comprender adecuadamente los textos de su carrera que siga o de su ámbito laboral. Si es un técnico, es que la tragedia de los técnicos colombianos es que como no son bilingües, no saben, ni siquiera pueden leer los manuales de las noticias que se importan. Pero si alguien no es completamente bilingüe hoy día, pues se siente que no tiene acceso a información internacional. Y su desempeño laboral está absolutamente limitado. Miren, les cuento lo que era la experiencia nacional con este tema. Como tenemos muchos estudiantes de colegios públicos, muchos que son la mayoría, muchos de ellos no pueden competir por las becas para maestrías o doctorados a nivel internacional porque nunca tuvieron la cultura del bilingüismo en sus colegios. En cambio, los que aprovechan las becas son los estudiantes de colegios privados. Fíjense que eso es terriblemente desigual en la sociedad contemporánea. Hay una cantidad de becas que no se utilizan por el requisito inglés o portugués. Hoy día hay muchos. Yo tengo muchos estudiantes ahora estudiando portugués por la cantidad de becas que hay en Brasil para estudiar en Brasil. Pero también en Francia, en fin, cualquiera sea en la lengua, la segunda o tercera lengua que un joven escoja, le abre puertas, le abre oportunidades. Y si no las puede abrir, pues su destino es quedarse aquí con cualquier puestico ahí, común y corriente. ¿Sí? Terrible. Eso no es lo que queremos de nuestros hijos. Bueno, capacidad de trabajo en equipo. Importantísimo. En el mundo de hoy nadie trabaja solo. Todos trabajamos con equipos, con grupos, con colegas, en institutos, en equipos de investigación, etc. Y ese es uno de los problemas importantísimos de los colombianos, es que no sabemos trabajar en equipo. Tenemos una cultura absolutamente individualista, competitiva, egoísta, terrible, y no tenemos esas. Entonces, ¿qué hace el colegio para enseñar a trabajar en equipo? ¿Es eso parte de la estructura? Pues no la estructura curricular, ¿es eso parte del currículum oculto o del currículum visible? ¿Se cree en los colegios que eso es importante o no es importante? Pues si siquiera creen que eso es importante, pues entonces estamos llevados. Porque lo que hace que un profesional, que un estudiante de la universidad tenga éxito es la capacidad de poder trabajar con otros en proyectos, en iniciativas, en estudios. Bueno. La última es un poco más práctica, es la capacidad de planificar, realizar el tiempo, pero eso no lo hacemos. Bueno. Entonces la formación de esas competencias nos remite al problema pedagógico de la educación, y es si realmente lo que estamos haciendo es promoviendo el aprendizaje o enseñando. Son cosas completamente distintas. Enseñar lo que me tocó a mí, ahí me enseñaban. Nunca me fomentaron la capacidad de pensarse en lo que me enseñaron. Pero evidentemente la lógica del aprendizaje, pues en el modelo de enseñanza, todo el poder estar en el docente, en sus libros, en sus materiales, etc. El estudiante es el receptor pasivo de la secuencia de cursos del programa. En cambio, cuando hay una lógica de aprendizaje, pues hay una mayor libertad de autonomía. ¿Sí? Entonces hay como 4 puntos importantes para poder, digamos, avanzar en eso. Primero, validación de modalidades de aprendizaje alternativas a los cursos de asignaturas. Es
que nosotros estamos convencidos de que el aprendizaje está en los cursos. Resulta que hay otra cantidad de formas alternativas de aprendizaje. Los estudiantes pueden tener grupos de investigación, grupos de pensamiento, grupos de estudio, ya sea a nivel individual o colectivo. Pero eso lo validamos en el currículum. En colegios privados de élite sí validan ese tipo de oportunidades, que son las oportunidades extraordinarias para que el estudiante vuele intelectualmente, se libere del profesor, se libere de la tiranía de un profesor que no es competente y pueda avanzar en el conocimiento. Curricularmente, ¿qué hacemos para validar formas alternativas de aprendizaje que no sean el curso del docente? Fíjense que esos son temas que culturalmente en Colombia no tienen mucha cabida, ni siquiera en las universidades. En la Universidad Nacional tenemos cursos de libre elección, pero no es la libre elección de tomar cursos, que es distinto de una política curricular en la cual se le asignen créditos a estudiantes que por su propia iniciativa estén estudiando sobre un tema distinto al de su programa curricular. Y esto tiene que ver con proyectos de investigación, con indagaciones, con escrituras, con escribir papers sobre determinado tema, con meterse a averiguar sobre tal problema. Todo eso es tan importante en el aprendizaje como asistir a un curso con el mejor docente. Y por supuesto, mucho más importante que asistir a un curso con un mal docente. Aprendizaje por proyectos y problemas. Ustedes, expertos en pedagogía, saben perfectamente de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, no ahondo en eso, pero pues es evidente que cuando se estructura un programa por proyectos y por problemas, es completamente distinto que si se estructura por informaciones o por contenidos. Y los problemas son lo que los estudiantes tienen que averiguar, investigar, indagar, buscar, etc. Sistemas de promoción estimulan al mérito y la creatividad. Importantísimo, sin embargo no hacemos nada al respecto. ¿En cuántos colegios a los estudiantes que han tenido papers, documentos, iniciativas, ideas interesantes, se los promueve, se los estimula, hay recompensas, hay distinción, hay valoración de ese mérito individual colectivo? En muchos colegios el esquema tradicional es que todos son lo mismo, todos valen lo mismo y no hay sistemas importantes de identificación del mérito y la creatividad, ni sistemas de estímulos y de fomento a los estudiantes más creativos. Pero un buen rector lo que podría hacer es precisamente tener unos recursos que son muy pequeños para fomentar en grupos de estudiantes el concurso, la competencia, las iniciativas de hacer determinado tipo de proyectos de investigación, proyectos de acción, proyectos de estudio sobre cualquier cosa. Eso es importantísimo en términos, digamos, del fomento a la iniciativa individual, al estímulo a la creatividad. Y finalmente, pues los nuevos sistemas de evaluación del aprendizaje. Yo creo que muchos de ustedes estuvieron en un salón hablando sobre el tema de la evaluación. ¿Cómo se evalúa? Estos son los grandes problemas. ¿Se evalúa de manera convergente o se evalúa de manera divergente según los proyectos y las capacidades creativas de los estudiantes? Pero de nuevo, ¿cuántos maestros tienen la capacidad, la competencia y la disposición para no evaluar de manera convergente y repetitiva, sino evaluar sobre la base de proyectos, iniciativas y todo tipo de posibilidades creativas de los estudiantes? Por todo eso es que vuelve a ocupar un papel fundamental en esta conferencia, el papel del maestro, su formación, sus competencias. Eso es lo que voy a avanzar más adelante. Hacemos. Sí. Bueno, entonces digamos, esto ya lo aterrizo en el programa que me parece más importante políticamente hablando, y es que ya hay una serie de estudios que demuestran que las facultades de educación son muy malas
muy malas, que tienen todo tipo de problemas internos, intelectuales, académicos, etcétera, y que este es, digamos, uno de los temas importantes que tienen que, digamos, ser parte de la reflexión de la política. Bueno, entonces, digamos, yo aquí estoy citando, esto ya lo mío, estoy citando artículos, estoy citando académicos que han escrito sobre esto, pero digamos, aquí hay todo tipo de problemas. Primero, que la Facultad de Educación es muy poca la investigación. Segundo, que muchos de los que están en las licenciaturas no quisieron estar allí, sino que querían hacer otra cosa y les tocó ser maestros. Grave, ¿no? Sabemos que en la pedagógica los primeros semestres es una altísima deserción, porque es un escampadero para volverse a presentar a la nacional o a otras universidades a estudiar otras cosas y no la docencia. En fin, hay problemas importantes en la conformación social e intelectual y de actitud de muchos de los estudiantes de la Facultad de Educación. Muchos de estos facultades de educación, a pesar de todo el discurso pedagógico, la carreta pedagógica, a pesar de todo eso, persisten prácticas puramente pasivas, transmisionistas, ¿no? O sea, muchos de los maestros de la Facultad de Educación reproducen claramente lo que, digamos, los parámetros más negativos de una formación transmisionista, oral, frontal, donde el estudiante es pasivo. Otros elementos: el reduccionismo de la pedagogía a esquemas instrumentales y poca comprensión del carácter disciplinario e interdisciplinario. Desarticulación entre la investigación educativa y los currículos de formación de educadores. Bueno, el que quiera ver esto más en detalle, aquí hay un vínculo, universidad.edu.com, donde hay toda una serie, digamos, como de síntesis de recopilaciones de artículos críticos sobre el tema de la formación de los docentes de la Facultad de Educación. Yo aquí retomo solamente algunas cosas. Muchos de los programas de formación de educadores no tienen registro verificado, o no tenían, y tienen registro verificado condicionado, y muy pocos de la Facultad de Educación tienen acreditación, a pesar de que la acreditación tiene unos huecos metodológicos horribles, ¿sí? Sin embargo, ni siquiera han aprovechado esos huecos para legitimarse a través de la acreditación, lo cual quiere decir que ahí tenemos un problema muy complicado de cómo la Facultad de Educación se posiciona frente a los parámetros y estándares y exigencias de funcionamiento de las demás facultades y de las demás áreas de las universidades. De 491 licenciaturas ofrecidas por 78 instituciones de educación superior, solo 72 tienen acreditación. Y las 419 restantes, hay 18 a las que la entidad no les ha renovado su certificado por sus incumplimientos a la hora de su funcionamiento. Bueno, sí. Bueno, si en las facultades es así, en las normales es toda peor. Este es un concepto que da un docente del CODE, que está en el CODE y que perteneció al movimiento pedagógico. Dice: de todo el sistema educativo universitario, los futuros profesores son los que muestran en las pruebas Saber Pro el peor balance en comprensión lectora, y esto es una alerta. Bueno, luego el Ministerio de Educación Superior hace un análisis de cómo muchos de los docentes no son de tiempo completo, no hay profesores investigadores, en fin, una cosa terrible. Hace unos años me invitaron a hacer una evaluación de la Facultad de Educación en una universidad pública en Barranquilla, y cuando llego allá me encuentro porque hay como 100 y pico profesores de la Facultad de Educación de hora cátedra, y solamente era 3 o 4 de planta. Y esa era, digamos, la manera como funcionaba la Facultad de Educación de esa universidad pública en Barranquilla.
Increíble. ¿Sigue? Bueno, quiero señalarme en este tema que es muy importante: la formación disciplinaria. Eso entra un montón de debate difícil, complicado sobre si un docente primero debe ser experto en su área, profesional en su campo, y luego tener una formación pedagógica, ¿no? Y este es un debate muy importante, porque pues, el buen maestro de matemáticas es el que primero domina las matemáticas y luego tiene una formación pedagógica, sobre la cual además hay todo tipo de posibilidades y de variaciones y de mejores prácticas. Lo que no se puede progresar es la formación disciplinaria, y ese es uno de los grandes debilidades de la Facultad de Educación. Bueno, sí. Jóvenes conferencias en escritura, pensamiento crítico, matemáticas e interacción cultural, que su inmensa mayoría vienen de sectores socioeconómicos bajos y con poca convicción de ser docentes. Es el perfil de quienes están llegando a muchas licenciaturas. Y lo otro es, ya lo han mencionado, los resultados de estos licenciados en educación en las pruebas Saber 11, donde se dice pues, que hay Saber Pro del 2011, en lectura crítica, etcétera, etcétera. Pues, digamos, este resultado es un resultado que debería haber creado a nivel de gobierno una gran misión, un gran proyecto de acción, de investigación, de conceptualización, de solución de este problema. Porque si nuestros docentes tienen este tipo de carencias, pues ¿qué se puede esperar? ¿Sí? Si los docentes tienen este tipo de carencias, pues por razón de ser yo todo lo que dije al principio de la conferencia, que tenemos una muy mala educación en los colegios públicos. ¿Pasa? Bueno, este es un argumento para decirles que, volviendo al tema de las interpretaciones generales, es que uno no puede ser ni buen ciudadano, ni buen técnico, ni buen médico, ni buen ingeniero, ni buen nada, si no tiene, además de saber las cositas de matemáticas o lo que sea, si no tiene muy buenas competencias generales. O sea, es un componente fundamental del desarrollo de la persona a lo largo de la vida, larga vida laboral que le espera. Bueno, por tanto, dichas competencias son un complemento fundamental de la formación pedagógica del docente. Ya lo he mencionado anteriormente, la educación no puede reducirse a informaciones de asignaturas. Realmente, aprender una asignatura es llenarse informaciones y datos, no necesariamente aprender a pensar. Bueno, sobre esto no voy a hablar mucho, pero está en el documento. Esto es referencia al concepto alemán de Bildung, que es una manera de pensar el tema de la educación, como el desarrollo del individuo, de sus intereses, capacidades, potencialidades de su desarrollo humano integral. Bueno, pues aquí tenemos la parte final, la parte más de mayor, digamos, problema político, de mayor disenso. Cada vez que yo hablo sobre esto, me genera una cantidad de amigos y enemigos, pero pues, estos problemas en la formación de los docentes tienen una relación muy estrecha con el tema de la tensión tradicional no resuelta entre la formación disciplinaria y la pedagógica. En muchas universidades es muy bajo el estatus y reconocimiento académicos que se le otorga a la Facultad de Educación, consideradas comunidades académicas de bajo rigor conceptual y metodológico, centradas en el, comillas, saber pedagógico, con serias carencias en la formación disciplinaria de base de los futuros docentes.
Bueno, en el contexto universitario la universidad pedagógica es como el cuarto nivel, por ejemplo. Cuarto o quinto nivel, no compite absolutamente ningún indicador. Es increíble que la universidad pedagógica, que debería ser una universidad de excelencia, hoy día no tiene ninguna participación. Creo que antier salieron las mejores universidades, la lista de las mejores 10. ¿Ah? La lista de las mejores 10 universidades por internet. Exacto. Las 10 mejores universidades del país. Sí. Bueno, algunas facultades de educación han pretendido solucionar esta tensión entre lo disciplinario y lo pedagógico mediante la creación de departamentos disciplinarios en las facultades. Pero esto implica lo que yo llamaría la misión imposible de formar en los mismos 4 o 5 años en los fundamentos e identidad de la disciplina y en la pedagogía de la misma, sobre todo en los complejos contextos sociales y culturales de los colegios y de las interacciones con niños y jóvenes. Bueno, y todo lo anterior en el contexto muy importante que requiere mucho más estudio de evaluación de qué significa laboralmente 1278. Ustedes están todos 1278, supongo. Entonces, en 1278, recordemos, comparado con el anterior, en el anterior existían los PFPDs, que eran los programas de formación permanente de docentes, que eran como pequeñas diplomados de 100 horas o algo así, especializados en un campo de conocimiento que permitía una efectiva formación, calificación, actualización de los docentes, pero además con el factor motivacional adicional de que les servía para créditos en el escalafón. Eso era muy importante. Y yo considero que la pérdida de los PFPs es gravísima en el 1278. Entonces, en este 1278, la única posibilidad de profesión es a través de maestrías. Y eso lo que ha generado es el negocio de las maestrías en todas las universidades. Negocio, impresionante. Sin ningún control de calidad, porque lo que importa es tener pues, una oferta, porque todos ustedes necesitan la maestría a toda costa pues, para poder subir. Entonces, se ha mitificado el tema de la maestría como única forma de promoción, cuando realmente la forma más eficaz y más centrada en las disciplinas de los estudiantes, de los profesores y en su práctica pedagógica eran los PFPs. Además tienen otro tipo de problemas, el tema de la evaluación, cómo se evalúan los docentes. Yo he recibido pues, todo tipo de informaciones y quejas sobre cómo, por ejemplo, muchos docentes como ustedes están sometidos a gerentes y ya se acabó la figura del rector. El rector ya no es el rector académico, es un gerente que además tiene estímulos perversos porque si da algunos encables tiene algunos beneficios adicionales. Pero digamos, la evaluación es completamente subjetiva. Entonces, digamos, todo lo anterior del problema de formación se vuelve cada vez más complicado y más difícil y tiene que ser cuestionado fuertemente y analizado y fundamentado sobre qué significa la vida cotidiana de un docente bajo el 1278. Me parece que ese tipo de estudios etnográficos, antropológicos, inclusive historias de vida, son muy importantes para comprender qué le está pasando a los docentes bajo el 1278 y determinado tipo de relaciones laborales nuevas existentes en el 1278. Y el otro estudio que hay que hacer es cuál ha sido realmente la importancia de estas nuevas maestrías, muchas de ellas gran negocio para las universidades privadas que se han ofertado inmediatamente para aprovechar la necesidad creada de la maestría como promoción. Ese estudio no se ha hecho y es parte, digamos, de lo que hay que hacer en términos de política de formación de los docentes. Bueno, por tanto, digamos, refuerzo lo que yo planteé al principio, de que en el contexto, digamos, de la mayor competencia internacional, de las pruebas PISA que siguen, de las otras pruebas que se pueden hacer, es muy difícil que Colombia pueda, digamos, aumentar su nivel de educación
con problemas en la formación disciplinaria de los docentes. Cada vez que yo hablo con ellos sobre esto, entonces se vienen encima todos, están diciendo, pero ¿dónde deja usted sagrado saber pedagógico? Voy a referir a eso un poco más adelante. Porque además yo soy de los que piensan que la formación pedagógica es el resultado de la investigación de la docencia en aulas y en temas muy concretos. No es un ámbito del discurso, ni de la carreta, ni de la teoría. ¿Pasa? Bueno, en muchas otras universidades nacionales, pues digamos, muy pocas a nivel nacional, pero en el contexto internacional, la formación de docentes no empieza ni termina en el pregrado, sino que se traslada al posgrado, a que se accede con una sólida formación disciplinaria previa, de tal manera que la función básica del posgrado es la formación pedagógica, la inserción en la docencia y la formación de la capacidad de investigación en el aula. Es decir, en muchas sociedades, el matemático, el físico, el químico, el sociólogo, el filósofo, con muy buena formación disciplinaria, se le ofrece la posibilidad de que en un posgrado corto posterior pueda hacer su formación pedagógica como complemento a su formación disciplinaria sólida como primer título del pregrado. ¿Pasa? Pasa, que eso ya no lo visto. Bueno, la formación de docente no necesariamente debe empezar y finalizar en el pregrado. Este puede ser en cualquier área o disciplina y la formación pedagógica es la función del posgrado. La formación de licenciados no es sino una tradición, una convención cultural, una práctica relativa, no es necesariamente ni la mejor ni la única forma posible de formación de docentes. Esto es, digamos, el resultado de muchos estudios comparativos internacionales sobre el tema de la formación de docentes. Y lo cual está, digamos, ratificado con los resultados de muchos países con alta calidad de la educación, donde sus docentes tienen modalidades de formación diferentes a la Facultad de Educación. Bueno, aquí ya entramos a las propuestas concretas. Aquí hay dos opciones interesantes alternativas. Una es que todo aquel joven que esté estudiando alguna carrera, digamos, lo digo por experiencia propia, tengo estudiantes de sociología interesados en ser sociólogos y entrar a la docencia. Filósofos que les interesa entrar a la docencia. Pero ojo, la docencia no como la única forma de vida ni como la única forma de trabajo, sino como un complemento a su formación profesional, su formación disciplinaria básica. Y muchos de estos egresados hoy día son directores de departamentos de ciencias sociales, de filosofía en muchos colegios de Bogotá. Bueno, entonces, un joven que le interese la formación, que esté estudiando cualquier disciplina, que le interese la docencia como complemento a su formación básica profesional en el pregrado, tiene dos opciones. A partir del pregrado, continuar en un posgrado de formación de docentes o maestría con los objetivos que ya había señalado, que puede ser perfectamente con una maestría que es básicamente de formación pedagógica en el campo en el cual él sabe cómo enseñar mejor la filosofía. Eso en un año de maestría puede perfectamente hacerse fácilmente, como se hace en España, como se hace en el resto del mundo. Porque esa formación, digamos, la mejor manera de formar a un docente en un campo es la investigación de las mejores prácticas en la formación de filosofía. ¿Cómo se ha enseñado exitosamente la filosofía en esas partes del mundo? ¿Cómo se ha enseñado las ciencias sociales? ¿Cómo se enseñan las ciencias naturales? ¿Cómo se enseñan las matemáticas en esa parte del mundo? Ya hay estudios comparativos nacionales de mejores prácticas. Bueno, esa es una forma. La otra forma que la queremos implementar en la nacional
es la siguiente: está el estudiante estudiando cualquier campo, matemáticas, física, química, filosofía, sociología, lo que sea, literatura, y en los 2 últimos semestres de su carrera de pregrado puede empezar a utilizar créditos en asignaturas sobre educación y pedagogía, ¿no?, sobre temas de sociología de la educación, sobre política educativa nacional, sobre temas de pedagogía, etc. Bueno, y para eso se han creado institutos en educación y programas de investigación en educación. Esos créditos se acumulan y son validados cuando el estudiante se gradúa. Esos son créditos que son validados en la maestría. Es el esquema que hemos llamado en la nacional el 4+1. ¿Sí? Ya en la nacional la mayoría de los programas son de 4 años. Entonces en 4 años, 130 y pico créditos, más uno más, podemos tener un egresado que salga en 5 años con pregrado en un área de conocimiento y su maestría en educación. ¿Y cuáles serían los beneficios, además de los beneficios intelectuales, etcétera? Habría beneficios laborales significativos. ¿Ya está? Bien, en ambas opciones el egresado puede optar, ya sea por el ejercicio de su profesión o por un posgrado en educación, que ya he mencionado. Y como ese posgrado es requisito para el escalafón, entonces ya tiene, digamos, es un gana-gana. Le conviene a todos, es un gana-gana. ¿Sí? Bueno, la licenciatura está completamente devaluada, porque hoy día no solamente sirve para el ingreso al primer nivel, y si no se tiene una maestría no se puede pasar. Entonces la licenciatura como tal ya no tiene mayor valor laboral, está devaluada por completo. Entonces, ¿para qué seguir con ese cuento de la licenciatura? La formación disciplinaria o profesional en el pregrado es más polivalente y más funcional para el ingreso al trabajo de quienes aquí lo quieren o desean. Es decir, muchos de estos profesionales, conozco matemáticos que son docentes de matemáticas, pero que siguen siendo matemáticos profesionalmente. Si quien ha dicho que ser docente es olvidarse de su disciplina y solamente trabajar en la docencia. Es que esto es un esquema también ya obsoleto. Entonces, muchos de esos egresados, mientras la licenciatura solo sirve para la carrera docente, no sirve para más, limita e inflexibiliza las opciones de educación y de trabajo de los licenciados. Y yo creo que eso no es necesariamente deseable. Un licenciado puede ser muy buen licenciado, pero tener otras oportunidades laborales. Yo tengo estudiantes egresados de mi área que son docentes excelentes en ciencias sociales, pero que además participan en proyectos de investigación, no se han olvidado de la sociología, son sociólogos activos, participan en los congresos, escriben, tienen grupos de investigación, y eso los hace más competentes y más felices a nivel personal. Bueno, entonces ya, estos, los temas que yo quería plantear. Vuelve a pasar la anterior, por favor. Entonces, el anterior, lo que estaba planteando es que esta alternativa, esta facultad de educación, yo creo que permiten formas mucho más modernas, más polivalentes y flexibles de formación de los futuros docentes. O sea, yo no creo que uno necesariamente se forme para docencia solamente para docencia. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que el docente que tiene una formación sólida, primero en física o en matemáticas o en filosofía, no pueda continuar con su desarrollo académico, profesional en su campo, además de ser docente? Entonces, estoy abogando por una mayor polivalencia y flexibilidad en la formación de los docentes, lo cual evidentemente, si un docente de filosofía tiene una sólida formación en filosofía y no abandona su relación académica con su campo intelectual, porque continúa vinculado con las universidades, con las investigaciones, con los libros, con los demás, pues evidentemente esta persona va a tener muchos más elementos propios, disposiciones propias para calificarse cada vez más en su campo
y ser buen filósofo, buen sociólogo y muy buen docente. Bueno, muchas gracias.